El huracán Leslie en Europa tiene de verdad la escoba. Pablo Salucci, nuestro tremendo geógrafo, nos acompaña hoy día en el programa para entender. Ya lleva 13 personas fallecidas. En 6 horas precipitó lo que precipita en 5 meses. Cayó una cantidad de agua impresionante y en Francia, principalmente, ha causado estragos. Hay alerta roja en estos momentos a partir de las inundaciones cerca de Carcassona. La tormenta que llegó de madrugada al sur de Francia, después de atravesar la península ibérica, golpeó España y luego finalmente atravesó hacia Francia. ¿Qué está sucediendo, Pablo, que estas imágenes se hacen cada vez más recurrentes? La semana pasada hablábamos de Michael, anteriormente hablábamos de otro huracán y esto parece no parar, no detenerse. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Claro, estamos viendo justamente una situación que no deja de sorprender. Un elemento que hay que de todas maneras destacar es lo que está sucediendo con la temperatura del mar Mediterráneo, que ha estado inusualmente elevada. De hecho, el registro de los últimos años habla de un registro de temperatura de entre los 1,3, inclusive hasta 2 grados sobre la media. Eso es muchísimo, para que la gente es bastante, lo entonces entienda. uno va conectando otros eventos que han estado pasando, como lo que también sucedió en Mallorca. Entonces, una vez más, nos estamos dando cuenta de un factor importante. Hay que entender que, primero, el agua es uno de los grandes termorreguladores del planeta, ¿ya? Es decir, si el agua eleva o se debe afectar sus temperaturas, claramente esto afecta a la atmósfera, ¿ya? Y estamos viendo justamente cómo, además, ciertos fenómenos como estos ciclones están subiendo bastante, están pasando mucho más allá de las latitudes que habitualmente se desplazan. Sí. Ahora, hay registros de huracanes que han logrado llegar bastante más arriba, ¿ya? Pero estamos viendo finalmente cómo el factor temperatura del océano está condicionando estas precipitaciones muy intensas. Lo veíamos también en Italia la semana pasada. Claro. Y Cerdeña, ¿no? dentro de un contexto en que las lluvias en otoño en Europa son habituales, ¿ya? Hay que poner un poco lo que sucede desde el punto de vista histórico. El comienzo del otoño en Europa suele ser bastante húmedo, ¿ya? Con distintos fenómenos que tienen que ver con la estabilidad de la atmósfera que se transforman en precipitaciones bien copiosas. Pero acá estamos viendo una sumatoria de efectos que obviamente hay que estar pensando en el tiempo. ¿Qué sigue sucediendo con la temperatura del mar Mediterráneo? Lo que llama la atención de lo que está pasando en Europa es como que en el verano tienen olas de calor como Lucifer, en donde sobrepasan los 40 y tantos grados de temperatura, y en el otoño ya empiezan con inundaciones, con estos huracanes. Es como que se está volviendo demasiado extremo todo, ¿o no? Justamente, la condición que se plantea en contexto de lo que hemos hablado del cambio climático, habla que estamos bien observando climas extremos, ¿ya? Si bien todos los elementos que podemos observar no son atribuibles al 100% del cambio climático, sí las condiciones de alguna manera, de qué tan extremas son las lluvias, qué tan extremas son las olas de calor, sí obviamente están dentro de lo que uno podría entender el cambio, ¿ya? No, perdón, el que sea, pues tú decías, en 5 meses... En 5 meses, no, cayó en 6 horas, cayó lo que cae en 5 meses. O sea, sería 1 hora por un mes, más o menos esa equivalencia. Claro, más o menos. ¿Significa que Europa no puede hablar de sequía en verano o esa agua es perdida? Bueno, generalmente estas lluvias que son muy intensas, el suelo se satura rápido y se moviliza. Es un agua que finalmente de alguna manera se pierde, ¿ya? Suele pasar cuando finalmente el monto es tan concentrado, el suelo no logra absorber. Ese es un tema que también nos sucede a nosotros, nos va a suceder en la medida que las lluvias son de alguna manera más acotadas en el tiempo y más intensas cuando estas se presentan. Pablo, uno de los factores tú nos señalabas es la temperatura del Mediterráneo, que en algunas partes incluso se ha logrado medir hasta 2 grados sobre lo normal. Además se habla de un fenómeno llamado la gota fría. La gota fría. ¿Qué es la gota fría y por qué puede la gota fría generar estos estragos? Lo que pasa es que tenemos dos fenómenos que aparecen actualmente en esta época, que van un poco por la misma línea, que es la gota fría y la dana, que son finalmente situaciones de centros de baja presión que salen a altura, ¿ya? Hay que un poco para que podamos explicar el fenómeno. Generalmente los sistemas frontales se desplazan, su columna húmeda se desplaza por toda la troposfera, ¿ya? Y eso entra finalmente y nos deja lluvia. Acá estamos hablando de un núcleo frío en altura, ¿ya? Que es bastante inestable y difícil de predecir su comportamiento. Y eso es lo que finalmente genera estas lluvias muy intensas. Porque y que además, también existen acá. O sea, cuando en verano tenemos un nubarrón grande que de repente se activa con la cordillera, un núcleo frío de altura deja precipitaciones fuertes. Y importante lo que estás comentando tú, a propósito también de lo que se estaba preparando en San José Maipo. La semana pasada se hizo un simulacro de aluvión, lo que es súper importante porque en base a lo que hemos visto los años anteriores, las lluvias estivales, las lluvias de verano en Santiago nos han dejado bastante complicados. Sí. Entonces por eso estos fenómenos pueden presentarse también
y en un contexto que es mediterráneo. Este tipo de fenómeno va asociado a lo que se conoce como clima mediterráneo, es decir, un clima en donde la lluvia se concentra finalmente en los meses más fríos. Es el Mediterráneo y el resto de los meses son secos. ¿Ya? La zona central de Chile es obviamente un clima templado mediterráneo, por lo tanto tiene las características para que se presente tipo de fenómeno. Pero este fenómeno no es normal en Europa, porque, o sea, lo que yo tengo entendido y lo que siempre hemos escuchado, que generalmente los huracanes son hacia el lado del Caribe, hacia el lado de Estados Unidos, pero hacia Europa el año pasado fue el primero que nos llamó mucho la atención, que incluso llegó como a Inglaterra. Llegó a Irlanda. A Irlanda, claro, fuerte, que fue súper curioso. Sí. Y ahora que es el huracán Leslie, que entra por Portugal, pasa por España y ahora está en Francia. O sea, Claro. ha tenido un trayecto continental bien Claro, no son largo. muy comunes, pero sí se han presentado en otros momentos y han llegado bastante más arriba. Sí, no son lo habitual, Claro. ¿no? Pero sí hay rutas que en años pasados dan cuenta de desplazamiento de huracanes bastante en las latitudes del norte. ¿Ya? Así que no es algo nuevo. Claro. Raro sí, pero no es algo que no hayamos visto nunca. Ahora, claro, Julia decía el trayecto que hizo, pero llegó en calidad de huracán a Portugal y a España. Sí, y a sí, Francia sí. llegó ya como una depresión tropical, Exacto. Y dejando más que viento. Y fíjate el daño que mucha deja. lluvia, y uno ve el daño que está dejando y la cantidad de víctimas fatales. El presidente Macron va a ir a la zona, esto ocurre en el sur de Francia. Y estaba revisando un dato, a ver, que tú nos expliques, Pablo. Según Meteo Francia, ¿Ya? dice que este año, particularmente este año, ha sido el año más cálido en territorio francés. Así es. Con un aumento de la temperatura. Así ¿Eso es. explicaría entonces estos fenómenos? Es un fenómeno a tener en consideración, justamente lo que planteas tú. La Oficina de Meteorología Francesa dice que este año más cálido desde 1900. Claro. O sea, claramente un dato importante para entender cómo hay más energía que se está agregando a estos fenómenos. Porque claramente si tienes un año cálido, tiene más posibilidad de generar humedad. Y eso podría explicar por qué se está de alguna manera volviendo tan intenso este tipo de fenómenos. Y algo a considerar, especialmente que estamos a puerta ya de la llegada también del fenómeno del Niño, qué puede pasar de aquí al verano con el Niño en nuestras costas. Tú dices que, podríamos tener fenómenos similares al que se está viviendo en el Mediterráneo durante la próxima temporada. O sea, nunca es bueno comparar la fenomenología porque Europa tiene una estructura más continental. No en funciona donde- como espejo. Claro, no para nada. Pero sí hay que estar atentos, entendiendo que el fenómeno del Niño, si bien lo que se está pronosticando no sería tan intenso, de todas maneras hay que estar Ya. alerta. Por Ok. eso es muy bueno que Ok. se hagan, por ejemplo, yo celebro que la Municipalidad de San José de Maipo haya hecho este simulacro. Desde 1999 que en Francia no tenían una precipitación tan devastadora como esta. En esa época murieron 26 personas. Ya en Francia van 13 personas fallecidas. En Barcelona, en España, Barcelona fue una de las ciudades más afectadas. Decenas de personas heridas. Y en ese sentido habla de cómo todo este tipo de fenómenos le pone la firma al cambio climático. Es como dense cuenta. Y Donald Trump hace poquito... Sí. Está haciendo su moonwalk. Empezó su moonwalk. A Empezó lo a Michael darse vuelta la Jackson. chaqueta y decir, parece que no es nada un invento esta cosa del cambio climático. ¿No le llama la atención la época en que ocurre? Porque hace menos de un mes se acabó el verano en Europa. Sí, Sí. Es como si aquí esto ocurriese el 10 de abril. claro. Cuando Claro. uno en abril, o sea, hace por lo Lluvia. menos 10 años ya en abril ya no tenemos lluvia acá en Santiago. Exactamente. Claro. Pero allá en esta época, o sea, ¿cómo se viene el invierno? Uno se pregunta si es que estamos recién iniciando el otoño en Sí. Europa. No, pero en Europa el otoño es húmedo, ¿sí? No es algo de alguna manera, el evento en sí no es raro. La intensidad, lo extremo, es justamente es lo que estamos observando como una variable no tan común. Y que un huracán tenga el trayecto que ha tenido Leslie, que pase por 3 países, ¿es normal? Hay registros de que han subido bastante, que han pasado por otros países de bastante más al norte. ¿Ya? No hay claramente, no es lo habitual. ¿Ya? Por eso es bien claro que... Como que uno tiene la idea que toca tierra, pero por ejemplo, si entra por Sí. Portugal, afecta a Portugal y un poquito a España, pero aquí Portugal, España, Francia. Acá tenemos el motor, que es el Mediterráneo. Está justamente muy cálido, especialmente en la zona occidental y parte también de la zona oriental. Ha subido bastante su temperatura. Y este tipo de fenómenos se nutren de aguas cálidas. Y eso claro. es claramente una condición que explica por qué llegan con esta magnitud. La semana pasada, Mallorca y al otro día Cerdeña, muy golpeada por un fenómeno muy similar
similar a este. Y ahora esto que están viviendo en Portugal, España y luego Francia, en donde fue tremendamente devastador, a pesar de que venía perdiendo un poquito de fuerza. En Francia fue donde más golpeó. Donde menos fuerza tenía es donde más daño generó. Una cosa bien llamativa. Y lo otro que te quería preguntar, Pablo, es que este fenómeno... espérate, se me fue la idea. Te la agarro. Este tipo. Aquí está. En Francia, de una tromba de agua. Trombas de agua. Una tromba de agua. Nosotros entendemos una tromba como un ciclón que viene desde el mar y que toca tierra y que ahí pierde fuerza. ¿Por qué en Europa hablan de una tromba de agua que dejó más de 180 litros por metro cuadrado? ¿Qué le llaman tromba como a un momento donde hay mucha intensidad de agua? Es como de alguna manera como golpe de agua. Eso es de alguna manera. ¿Pero como de lluvia? Claro, de lluvia. Es cuando acá decimos está lloviendo de abajo para arriba. Más o menos, porque si uno ve un pueblo que pasó en Mallorca, claramente fue un golpe de agua muy fuerte. O sea, vimos que cayó bastante precipitación en un momento muy acotado y finalmente generó las inundaciones que genera en Mallorca. ¿Ya? Entonces, claro, son formas de conceptualmente como ellos asimilan y revisan. Pero no es que existe una tromba. No que se genere una tromba en sí. Es que lo que pasa es que con el nombre uno tiende a imaginar, como decía Edu, que venía una tromba de agua. Entonces uno decía o sea, no es como una tromba marina, pero de agua. Un ciclón. En el fondo, claro, como un ciclón de agua. No es así. Claro, no es así. Finalmente ellos como designan a un momento de alta copiosidad de agua. Hoy estamos viendo las imágenes de Francia y la verdad es que llama mucho la atención el nivel de destrucción, no solo de árboles que se cayeron, automóviles inundaciones, sino de la misma construcción. ¿Esto es porque no estaban preparados o porque cobró más, en el fondo, fuerza este huracán? Ahí viene justamente el gran tema de cómo nuestras ciudades están preparadas para fenómenos extremos. O sea, estamos claramente bajo un nuevo escenario en donde las ciudades tienen que ver qué tan resilientes son, o sea, qué tan capaces son de soportar un evento extremo y seguir funcionando. Y claramente el cambio climático lo que nos hace reflexionar hoy en día cómo nos preparamos, y eso claramente tiene que ver cómo mitigamos, ¿ya?, por un lado, y cómo damos respuesta especialmente a aquellos asentamientos más vulnerables. Siempre estos eventos destapan nuestras debilidades. Sí. Y claramente aquí hay una debilidad, inclusive en países con los recursos que tienen claramente esta zona. Claro. Por lo tanto, el llamado es a revisar su planificación y ver cómo de aquí en adelante podemos estar preparados, porque esto probablemente vuelva a ocurrir. Lo que más han sufrido son los puentes, tanto en lo de Cerdeña y lo de Mallorca, como lo de ahora, que en el puente en el río Trapel, ahí cerquita de Carcassonne en Francia, también un puente voló. Como que los cauces de agua han socavado los pilares, o los codos, y han generado las caídas de los puentes como si nada. Claro, porque siempre hay que tener consideración y un poco también ver lo que pasó con Michael en el sector donde pegó. El agua es el mayor agente erosivo del planeta. No hay ningún elemento que le supere, y ninguno de los ácidos que hemos inventado nosotros químicamente supera el poder de erosión del agua. Porque no olvidemos que el agua, además del arrastre que lleva, tiene un peso por su columna que finalmente puede hacer daño en cualquier infraestructura que haga por nosotros, especialmente si no está de alguna manera calculada para los denominados periodos de retorno, es decir, intensidades que ocurren cada X cantidad de años. Perfecto. Y eso lo vamos a empezar a ver. No olvidemos también lo que pasa con nuestros puentes. Y un tema que hay 14 más en riesgo. Y que hay varios más en riesgo. Y obviamente la fiscalización está bastante al debe. Entonces, son elementos que esencialmente nuestra infraestructura tiene que ser revisada y prepararse para eventos extremos, ¿cierto? No es finalmente algo que nos haya advertido.